por alguna razón, por un familiar en el hospital, por un velorio, por alguien que está lejos de casa, y estamos orando por él, porque no sabemos en qué caminos ande esa persona, ¿verdad? Sobre todo las madres, las esposas, ¿verdad? Porque los hijos, ¿verdad? No creo que velen por sus padres, a menos que sea por salud. Hace algunos años, cuando yo era una estudiante todavía y estaba fuera de la ciudad de Chetumal, entonces tenía que viajar. Cada semana regresaba a casa, porque la escuela estaba fuera. Pero en esos tiempos mi abuelita enfermaba y la llevaban a hospitalizar. Y cuando mi tío me hablaba y me decía, hija, ¿cuándo nos puedes apoyar? Pues solamente puedo el viernes en la noche o el sábado en la noche. Y esos días llegaba y entonces iba yo al hospital en el horario que me correspondía entrar y pasaba la noche despierta, vigilando que no vaya a pasarle nada, ¿verdad? Que respire, que esté bien el suero. Y en esos años todavía no existían esos catéteres que hoy existen de plástico, sino que era la aguja directa que le ponían al paciente. Y entonces había que vigilar todavía que no vaya a doblar el brazo, ¿verdad? O que no se vaya a lastimar. Pero en una ocasión, cuando yo iba llegando al hospital a velar, la persona que estaba antes que yo estaba todavía en los horarios que entre la claridad y la oscuridad, todavía no estaba totalmente oscuro, ni siquiera era una hora de velar, era una hora en que todos estábamos despiertos. Y cuando yo llego al hospital y me acerco a mi abuelita, pero pongo la mano donde estaba su brazo y siento húmedo para darle un beso, y entonces veo que mi abuelita no me responde. Y prendo la luz y vi que la persona que estaba antes que yo debía estar velando, porque velar significa no solamente desvelarse, sino la palabra velar, de acuerdo al diccionario, significa vigilar, cuidar, proteger. Entonces esa persona estaba haciendo eso con mi abuelita, que también era su nieta, pero estaba físicamente ahí, pero no estaba vigilando, cuidando o guardando la integridad de ella. De tal manera que cuando yo toco y siento la humedad en la sábana, inmediatamente prendo la luz y veo que mi abuelita se estaba desangrando. Hablo a las enfermeras, vinieron, le acomodaron el catéter nuevamente para que pasara el suero y se siguió, ¿verdad?, bien. ¿Qué hubiera pasado si al llegar hubiera visto o no me hubiera dado cuenta de que mi abuelita se estaba desangrando? Seguramente esa noche hubiera descansado. ¿Por qué? Porque no hacía unos minutos, sino que la sábana ya estaba bastante húmeda de sangre, entre sangre y suero, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios nos invita a velar. Velar. Ya dijimos que cuando velamos por una necesidad especial, por un hijo, por un esposo, por una enfermedad, ¿cuántas madres no tienen a sus bebés y en la noche se levantan y le tocan, sobre todo cuando están enfermos, le tocan la frente a ver si no está hirviendo en calentura, o le ponen un trapito húmedo, o le tocan la nariz a ver si está respirando, ¿verdad que sí? Las que han tenido bebés en sus brazos, ¿verdad? Eso hacen, sobre todo cuando el niño o la niña está enferma. No duerme esa madre, ¿verdad? No está roncando, sino que está alerta. Y en el ámbito espiritual, ¿qué significa velar? Pues estar despiertos también, estar alertas a lo que la palabra de Dios me dice, como un centinela. Hoy nosotros no sabemos qué son los centinelas porque no vivimos en ciudades amuralladas, pero un centinela era una persona que debía estar parada, vigilando. No existían esos instrumentos que hoy existen para ver a distancia, entonces el centinela tenía que estar, aunque hubiera sol o aunque hubiera estado oscuro, tratando de ver lo más que podía. Y eso espiritualmente te dice a ti y me dice a mí, estar
preparados. Por eso me dice la palabra de Dios, velad, velad. Y ahora vamos a San Mateo, capítulo 26, verso 38. Y mientras lo buscan, Mateo 26, 38, quiero ponerles en contexto. Jesús había estado en ese lugar muchas veces. Ese lugar llamado Getsemaní. Había ido a orar muchas veces con sus discípulos y a orar. Y ellos conocían bien ese lugar llamado Getsemaní. Pero en esta ocasión Jesús se había encontrado con una situación diferente. Su corazón estaba lleno de dolor. Su corazón estaba lleno de pesar por lo que iba a suceder. Mateo 26, 38. Y le dice a los discípulos, de acuerdo a la palabra, mi alma, como dice la Biblia, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. El dolor que Jesús sentía. Quedaos aquí, les dice Jesús, y velad conmigo. ¿Cómo les dijo Jesús? Quedaos aquí y velad conmigo. La parte importante de este texto es la palabra velar. Y Jesús le dice, quédense aquí. Y nos dice que a la distancia de la voz. ¿Cuánto puede ser la distancia de una voz? 4 metros, 6 metros, no sé. Pero no era una distancia tan lejana. De tal manera que tanto Jesús veía a los discípulos como los discípulos veían a Jesús. Y Jesús les acababa de decir algo importante. Dice la palabra de Dios, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué haces tú cuando alguien te dice que se siente demasiado triste? Y una tristeza no común, sino una tristeza profunda. La tristeza de Jesús era tan profunda que él sentía casi que estaba muriendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y entonces dejó a los discípulos. Y Jesús se fue a orar y les dice, oren conmigo. Y en su agonía, en su dolor, en su tristeza, Jesús rogaba. Verso 39. ¿Qué rogaba Jesús? ¿Cómo decía en su agonía? Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Jesús sentía tanto dolor que la oración dijo, Padre, esta situación es muy difícil para mí. Realmente no la quiero pasar. Pero Dios, que no sea como yo quiero, sino como tú. Dame la oportunidad de que yo pueda pasarlo. Pero de no ser así, quiero que tú me acompañes. Y después de haber dicho estas palabras en oración el Señor y esperar la respuesta del Padre, dice la palabra de Dios, levantándose, versículo 40, levantándose de su prostración, se acercó a sus discípulos y los halló, ¿qué dice la Biblia? Durmiendo. Cuando alguien está triste o quiere hablar contigo, a veces en este mundo actual en el que vivimos, en que vamos, corremos o queremos hacer muchísimas cosas, le decimos, espérame, dame un tiempo, voy a hacer esto, ahorita vengo, ¿verdad que así decimos? Porque no tomamos en especial el dolor de esa persona. Y a Jesús le pasó lo mismo. Él estaba sufriendo, tenía un dolor tan grande y le dijo, ayúdenme a orar, oren conmigo.
Pero lejos de que los discípulos tomaran en cuenta que Jesús estaba sufriendo, dice la palabra que los encontró durmiendo, tranquilos, porque el día de trabajo, tal vez la caminata que habían hecho había sido larga y los pies lo tenían cansados, adoloridos, y mientras tal vez se tallaron sus pies, se relajaron y ¿qué? Se durmieron. Y entonces Jesús regresa, versículo 40 y 41, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. 1 hora. No mucho tiempo, sino 1 hora. Y les dice el Señor: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero nuestras necesidades físicas nos dan debilidad. Y eso no nos ayuda a tener la fortaleza, sobre todo el estar orando. Dice el libro del Espíritu de Profecía, nuestra hermana Elena G. de White, nos dice: en el momento más importante, cuando les había rogado en especial que velasen con él, Jesús los encontró dormidos. Los discípulos estaban dormidos. Pero fíjese algo especial, que aunque Jesús tenía un dolor hasta la muerte, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, Él sabía, Jesús sabía, que a los discípulos les sobrevendrían graves conflictos y tentaciones. Jesús sabía que ellos iban a pasar una situación difícil. Por eso los había invitado a que velasen con Él. Por eso les había dicho: vengan conmigo, velen conmigo, oren conmigo. Porque el Señor deseaba que su corazón, su alma y su espíritu fueran llenos del Espíritu Santo y así estuvieran fortalecidos. El Espíritu Santo pudiera llenar su vida y estuvieran fortalecidos para que lo que ellos iban a ver a continuación, todo lo que iba a suceder posterior a ese momento, ellos tuvieran la fuerza, no solamente física, sino sobre todo espiritual. Jesús les había dicho todo lo que iba a pasar. Nada estaba oculto para ellos. 3 veces Jesús les había dicho por el camino que Él iba a ir y hacia dónde estaba yendo. Pero los discípulos, lejos de comprender lo que Jesús les decía, su visión era tan corta que se encontraba en las cosas de este mundo, como muchas veces las de nosotros. Ellos estaban pensando en que Jesús iba a ser un rey y que ellos iban a ocupar puestos en ese reinado. Y entonces, aunque Jesús les dijo en 3 ocasiones que Él estaba yendo ¿hacia dónde? Hacia la muerte. Ellos no lo llegaron ¿a qué? A comprender. Y nosotros en este momento, 2026, 2 de mayo, cuando alguien nos dice: hermano, hermana, amigo, prepárate porque Jesús viene. Y puede ser que nosotros pensemos: sí, Jesús va a regresar, pero todavía parece que el mundo está tranquilo, ¿verdad? Y entonces nos confiamos como estos discípulos que estuvieron con Jesús físicamente. Nosotros ahora somos discípulos espirituales. Y entonces nos dormimos como los discípulos, como ellos. Y aunque el Señor quiere grabar en nuestra mente su santa palabra, así como a los discípulos, si ellos hubieran estado despiertos y velando, ellos hubieran soportado la prueba de manera diferente y no hubiera pasado lo que pasó. Esto era necesario, dice el Espíritu de Profecía, para que su fe no desfalleciera.
sino que fuesen fortalecidos para la prueba que les esperaba. ¿Les esperaba una prueba? Sí. ¿Una prueba difícil? Por supuesto. Pero si hubieran velado esa primera hora, hubieran sido fortalecidos. En vez de velar con Cristo, abrumados por el pesar, se durmieron. Aún el ardiente Pedro, ¿recuerdas que dijo Pedro unos minutos antes? Señor, yo voy a ir contigo si es necesario. Aún, ¿hasta dónde dijo Pedro? Hasta la muerte. ¡Qué valentía demostraba el apóstol Pedro! Sin embargo, una hora no pudo velar y se durmió con los demás. Tenía deseos de seguir a Jesús, por supuesto. Pero el Señor le dijo, el espíritu está dispuesto, dijo el verso 41, pero la carne es débil. Y así nos pasa a nosotros también. ¿Qué pasó cuando se durmieron? Al dormir, perdieron mucho. ¿Creen que perdieron mucho? Por supuesto. Porque dice la pluma inspirada, si hubiesen pasado esos momentos tristes velando con su amado Salvador y orando a Dios, escuchen esto que es bien importante. Pedro no habría sido abandonado a su propia y débil fuerza que le indujo negar a su Señor en el momento de prueba. Quiere decir en otras palabras que Pedro no hubiera negado a Jesús, porque hubiera tenido la fortaleza espiritual para decir, cuando le señalaron, tú eres de ellos, ¿qué hubiera dicho? Sí, yo he caminado con Jesús. Pero tristemente la historia bíblica es otra. ¿Por qué? Porque no pudieron orar la primera hora. Y dice, fíjense, tenían esos ojos pesados y se durmieron. Pero escuchen lo que sigue diciendo. Esos discípulos representan hoy a nuestra iglesia. Te representan a ti y me representan a mí, que también nos estamos, ¿qué? Durmiendo. Una iglesia que duerme. Y hace unos días yo decía, no sé si algunos de ustedes escuchen esto y a ver qué les dice. Tum, 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 tum. ¿Qué significa? ¿Se escuchan esa cancioncita? Es una cancioncita de cuna, de esas que se le pone a los bebés a dormir, a dormir, a dormir, mi bebé. Así estamos nosotros como iglesia. Parece que nos arrullamos y cuando sentimos este calorcito bien rico, parece que más cerramos nuestros ojitos, ¿verdad que sí? Eso nos pasa y no se los digo yo, ¿verdad? La pluma inspirada nos dice, esos discípulos dormidos me representan ¿a quién? A mí. Y representan a ti, porque nosotros somos ¿qué? Los discípulos de Jesús hoy, somos la iglesia, pero la iglesia que se duerme cuando se está acercando un tiempo del juicio. Cuando se está acercando precisamente ese tiempo que debemos de estar ¿qué? Despiertos, velando, orando. Es tiempo de nubes y densas tinieblas. Cuando es peligroso, dormirse. Vamos a San Marcos, capítulo 13, verso 35 y 36. San Marcos 13, 35 y 36. Ahí, queridos hermanos, Jesús nos deja una amonestación. Eso es para todos nosotros. San Marcos 13, 35 y 36. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veo que la están buscando. Qué bonito se escucha cuando damos vuelta en nuestra Biblia. Velad, pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá. Si a la tarde,
o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Porque cuando viniere de repente, ¿qué dice? No os halle durmiendo. El Señor nos da una invitación también a nosotros hoy. Vela y ora, porque no sabemos la hora. Puede llegar en la mañana, en la tarde, en la noche o en cualquier momento. Pero la invitación es la misma que para los discípulos. Velar y ¿qué? Y orar. Para que estemos preparados, para que estemos listos. Dice que el Señor espera que todos cumplamos la vigilia. O sea, que estemos despiertos. Que estemos despiertos. Aunque el clima, aunque todo lo que veamos parezca que falta mucho, el Señor hoy te invita a ti, me invita a mí, a velar, a estar despierto. No vaya a ser que nos pase como a los discípulos. Esta era la segunda vez que Jesús se había acercado a los discípulos y nuevamente los encontró durmiendo. La tribulación no debe inducirnos al descuido, sino a duplicar la vigilancia. Ser más vigilantes, estar más atentos. En la escuela sabática nuestro hermano nos decía que busquemos un lugar para estudiar la Biblia. El espíritu de profecía nos invita, dice, a grabar textos. Y si es posible, dice, grabar capítulos enteros en nuestra mente. Posiblemente alguien diga, no puedo grabarme un capítulo, pero sí podemos repetir pequeños textos, ¿verdad que sí? Diariamente. Y vamos a irnos grabando por lo menos un texto. Y si diario nos grabamos un texto, o por lo menos uno a la semana, si hay 52 semanas en un año, ¿cuántos textos pudiéramos ya tener en la mente? Por lo menos 52. Y si nos pudiéramos aprender uno diario, tendríamos en la mente ¿cuántos? 365. Pero bueno, vamos a decir que no podemos aprendernos uno diario. Posiblemente se nos dificulte aprendernos uno a la semana, pero uno cada 15 días, ¿verdad? O bueno, uno por mes. Por lo menos sabríamos 12, ¿verdad? Pero algo tenemos que hacer para estar vigilantes. Nuevamente, por eso el Señor nos dice que no nos halle durmiendo, sino que nos halle despiertos. La actitud de velar designará en verdad a la iglesia como pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y el Señor quiere, dice, que nos encuentre velando. La actitud de velar, la actitud de estudiar, la actitud de orar, designará en verdad a la iglesia como pueblo de Dios. No nos descuidemos, hermanos. Al contrario, seamos más diligentes en la palabra del Señor. La persistencia, la oración de Jesús. Regresemos al capítulo 26, 45 de Mateo. Capítulo 26 de San Mateo, pero ahora el verso 45. Después de ver la primera vez que el Señor les dijo, velen conmigo, y no, la segunda vez que les dijo, no pueden velar conmigo una hora. Hasta Pedro le dijo el Señor. Ahora de nuevo el Salvador se apartó tristemente de sus discípulos que dormían y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió, ahora después de haber orado, ahora vuelve y les dice, Mateo 26, 45, ¿qué les dice? Dormid ya. Si eso dice en la Biblia, si eso están leyendo. 26, 45 les dice, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hay un texto muy parecido al final de la Biblia. Dice, el que sea limpio, siga siendo limpio. Y el que no,
siga haciendo lo que hacía. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, duérmanse, porque llegó la hora, porque ya no hay nada más que hacer. Yo no quisiera estar en ese momento cuando el Señor un día aparezca en las nubes de los cielos y que el Señor diga, duérmete, sino quisiera que diga como dice la palabra, el que sea limpio, siga siendo limpio. El que vela, el que ora, el que está vigilante, porque no sabe cuándo va a venir su Señor, pero está ¿qué? Pendiente, no se está durmiendo. Yo quiero estar en los que estemos despiertos. ¿Cuántos de ustedes quieren estar con los que estemos despiertos? Amén. Qué bueno que sí deseemos estar despiertos. Dice la pluma inspirada, es importante la vigilia nocturna. Debía descartarse por medio de las nobles luchas mentales y oraciones que los habría robustecido. Hoy día también nosotros debemos estar estudiando, vigilando y orando, porque es lo único que nos va a fortalecer, lo que nos va a robustecer, lo que nos va a afirmar en la palabra de Dios, para estar presentes en las situaciones difíciles que un día van a suceder. Los discípulos debían de estar preparados para lo que sucedería a continuación. ¿Qué iba a suceder a continuación? Jesús iba a ser golpeado, abofeteado, latigado y crucificado. Y la única fortaleza que los discípulos pudieron haber tenido debió haber sido ¿qué? La oración. Llegará un tiempo, querido hermano, hermana, en que este libro sagrado, este libro que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, llegará un tiempo en que este libro nadie lo va a tener en la mano. ¿Ustedes creen eso? Sí. Llegará un día que este libro sagrado nadie lo va a tener en la mano, pero hoy lo tenemos. Y lo único que hoy podemos hacer para que cuando no tengamos este libro y podamos ser fortalecidos es lo que les dije hace un momento. ¿Qué les dije? Aprender textos, aprender porciones de la palabra y tenerlas ¿dónde? Aquí grabadas, para que en el momento de prueba tú y yo podamos repetir lo que dice la palabra. Pero si yo no sé nada, ¿qué me puede recordar el Espíritu Santo? Nada. Pero si por lo menos ya me aprendí 12 versículos, me va a recordar algo de esos 12, ¿verdad? Y los voy a tener para poder decirlos, para poder repetirlos, para que mi fe esté fuerte. Los discípulos, tristemente, aunque el Señor Jesús quiso tenerlos, capacitarlos, llenarlos de Él en su momento, ellos no tuvieron la fortaleza porque no habían velado y no habían orado. La invitación para ti y para mí hoy es que estemos capacitados, es que tengamos la fuerza del Espíritu del Señor. El Señor soportó en el huerto de Getsemaní y había quedado mejor capacitados para recordar las palabras que les había dirigido con frecuencia en sus sufrimientos, muerte y resurrección. Y en medio de la lobreguez de aquella hora terrible y penosa, algunos rayos de esperanza habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. El Señor quiere que también tú y yo, a través del Espíritu Santo, rayos del cielo, iluminen nuestra mente en el momento de prueba. Es posible que Jesús hoy no esté físicamente a nuestro lado, pero sí espiritualmente. Y es posible que aquí hayamos algunos Pedros, que cuando llega el momento de prueba, oye, ya vas allá a la iglesia de los hermanos, y que digamos, no, ¿verdad? Porque estamos negando al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es fortalecida todavía, o que en algún acto lo hayamos hecho, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere que nos reafirmemos,
que tengamos la fortaleza espiritual y que veamos no solamente el mañana, sino que veamos a futuro. Y que un día, queridos hermanos, todos juntos, que no falte nadie, los que estamos aquí hoy, y muchos más, ¿verdad? Todos los que viven en este lugar llamado Raudales, ¿verdad? Puedan estar también con nosotros. Y que podamos decir lo que dice Apocalipsis 5:13. Vamos a abrir nuestra Biblia. Apocalipsis capítulo 5:13. Que nosotros todos juntos un día podamos decir estas hermosas palabras delante de Jesús, porque velamos, porque oramos, porque estuvimos pendientes. Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Apocalipsis 5:13 dice: a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y del mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir. Todos nosotros podemos decir eso. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos desean estar en ese lugar y decir estas hermosas y bellas palabras? Yo deseo estar ahí. ¿Alguien más desea estar ahí en ese lugar para decir estas bellas y maravillosas palabras? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, hermana, amigo que nos acompañas, que Dios pueda darnos la fortaleza para estar siempre vigilantes. Y cuando llegue el momento, todos podamos decir esas bellas palabras. Dios nos bendiga.